Buenas tardes, mi nombre es Katiuska Villasana, soy parte de los profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre los biomarcadores salivales como una herramienta útil para el diagnóstico de enfermedades sistémicas y orales. Quiero recordarles un poco sobre lo que es la saliva. La saliva es un biofluido claro, heterogéneo, que baña toda la cavidad bucal u oral, es ligeramente ácido, presentando un rango de pH entre 6 a 7, que aquí me voy a detener un poco porque recordemos que el pH está directamente relacionado con la cantidad de hidrógeno o la concentración molar de hidrógeno que podamos encontrar o que podamos medir a nivel de este fluido. Cuando los autores hablan, muchas referencias, digamos, bibliográficas, hablan sobre unos pH críticos. Este es un rango referencial, 6 a 7, pero cuando este fluido de la saliva se encuentra, digamos, como un efecto prolongado de pH por debajo de 6, estamos hablando de pH críticos. ¿Por qué? Que resulta que la cantidad de hidrógenos, ¿sí?, de hidrogeniones, va a estar, digamos, afectando a lo que es el proceso de desmineralización de la pieza dental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay este efecto prolongado o cuando digamos que este pH permanece ácido o este pH crítico por debajo de 6, ¿sí?, en este medio, es prolongado. Resulta de que empiezan a aparecer unas zonas de cavitación en las piezas dentales que son aprovechadas por las colonias o por las bacterias, donde empiezan a dañar el esmalte dental, ¿sí? Entonces, y es lo que se da el proceso de la cariogénesis o la caries dental. Entonces, estamos hablando de pH por debajo de 6 prolongadamente en un paciente que ustedes puedan observar, vamos a ver que estos pacientes recurren, ¿sí?, en procesos cariogénicos. En cambio, cuando el pH aumenta por encima de 7.5 o a partir del mismo 7.5 también es llamado un pH crítico, ya que este pH alcalino favorece a la precipitación de fosfatos de calcio a nivel dental y se forma lo que se llama el cálculo, ¿sí?, o el sarro. Entonces, ninguno de los dos pH críticos es favorable para un paciente. Entonces nos vamos a encontrar pH por debajo de 6, proceso de caries, ¿sí?, ácido, que desmineralizan la pieza dental, o pH por encima de 7.5, alcalinos, ¿sí?, que hacen que se precipiten las sales y empiecen a formar lo que son los cálculos dentales. Entonces hay que recordar eso un poco y cómo influye el pH o la cantidad de hidrógeno en nuestra boca, ¿sí? La salivación individual puede variar de 0,3 a 0,7 mililitros de saliva por minuto, produciendo un rango de 1 a 1.5 litros diarios. Esto es en un adulto o en una persona sana, ¿sí? Esta es la cantidad de saliva. Por supuesto, digamos que la producción de saliva o la cantidad, el volumen de saliva va a verse influenciado por la edad, ¿sí?, por la edad, el sexo, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que van entrando en etapa menopáusica, empiezan un proceso de serostomía, o el volumen de su saliva empieza a reducirse, pero eso está relacionado directamente ya con la parte hormonal. Entonces vemos de que cada una de las cosas, o digamos que cada uno de lo que sucede en nuestro organismo, en nuestro sistema, va a estar reflejado de algún modo en nuestra saliva, ¿sí? Bien sea su volumen, bien sea su pH. Por supuesto, recordemos que no tan solamente el pH de esta saliva proviene de la cantidad de agua que contengamos, sino también de todo lo que es el proceso bacteriano. Recuerda que como la boca tiene todos los microorganismos que poseen y todos digamos, las reacciones metabólicas que ocurren a nivel bucal, muchas bacterias, sus productos
desechos, sus productos metabólicos, son ácidos, ácido láctico, ácido pirúvico, que hace que favorezcan, digamos, el pH ácido y luego también favorezcan a la aparición de caries. Esto también, por supuesto, relacionado con nuestra higiene y nuestra alimentación, y entre otras cosas. Muy importante recordar también es la producción de la saliva. ¿Dónde se produce la saliva? Principalmente hay unas glándulas salivales que se llaman mayores, que tenemos las glándulas parótidas, la glándula submaxilar y sublingual. ¿Sí? Estas son llamadas glándulas salivales mayores, como las glándulas salivales menores que están a nivel de boca, ¿sí? Que también ayudan a la producción de saliva. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que estas glándulas, la posición anatómicamente también nos están dando, digamos, información en dónde se está produciendo la saliva. Entonces, cada una de estas glándulas salivales está recubierta o envuelta por capilares sumamente vascularizadas. Esta vascularización viene del sistema, de todo nuestro sistema circulatorio, que entonces que van a desembocar allí también parte o muchas de sus, digamos, de los analitos que se encuentran dentro del nivel circulatorio, pueden llegar a pasar a las glándulas salivales, y esta a su vez a lo que es la formación de saliva y a la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, esta vascularización, algunos autores han señalado de cómo es que, digamos, que todos esos componentes de la sangre puedan llegar, los componentes salivales, todos esos componentes, cómo llegan hasta allá, que está relacionado con la vascularización, como se los estoy diciendo, ¿verdad? Y todos estos analitos que pasan, digamos, utilizando transporte activo, que el transporte activo requiere de energía, de ATP, para que las biomoléculas o las moléculas puedan pasar de una célula a otra, o de un medio a otro, o de una célula a otra. También está ultrafiltración celular, que también esta es una de las formas extracelular por la cual las biomoléculas pueden pasar hasta las glándulas salivales, y así formar y digamos todos esos componentes que constituyen la saliva. Ahora bien, es importante también recordar que la saliva también viene del fluido crevicular. Ese fluido crevicular es lo que está entre las encías. Ese líquido que viene también del plasma. Por supuesto, si en el plasma hay leucocitos, nosotros vamos a encontrar leucocitos en saliva. No de la misma cantidad, pero vamos a encontrar anticuerpos, todo eso. Muy bien. Ahora, para hablar sobre la función de la saliva tiene una amplia función importantísima, que es, como lo sabemos, facilitar la digestión, todo lo que es el proceso de deglución, el gusto, la lubricación de los tejidos blandos y duros, ¿sí? De todo lo que se encuentra en la cavidad bucal, digamos, es esa lubricación para evitar fricción, para mantener esa homeostasis dental, como hablábamos sobre lo del pH, ¿sí? Porque el pH viene, o la cantidad de hidrógeno viene de lo que está en la saliva. La saliva baña todas las piezas dentales. Y hay esa comunicación todo el tiempo, pieza dental, saliva. Entonces, lubrica, protege, es una barrera protectora contra los patógenos. ¿Por qué? Porque en la saliva, ahorita lo vamos a ver, en una digamos, de su composición contiene enzimas que inhiben crecimiento de ciertas bacterias, de ciertos virus, ¿sí? Ayudan a que no se favorezca digamos, esas colonias que pueden llegar a ser patógenas a nuestra boca. Entonces, facilitar la digestión, por supuesto, en la deglución, ya que contiene enzimas importantes, digamos, cuando estamos en el proceso de la alimentación, de los carbohidratos, de los lípidos, todas estas cosas. Ayuda a que el proceso de digestión se cumpla como debe ser. Entonces, es importante que nosotros a la hora de alimentarnos,
de comer, es clave que la comida pase un cierto tiempo en la boca. No comer y pasar directamente al estómago, sino que la masticación, ese proceso de masticación, tanto para los bebés, ¿sí? Para los niños que están en desarrollo de todo lo que son sus piezas dentales, como un adulto también. Todo esto es importante, ¿sí? Va a ser parte para que tengan una buena digestión, vamos a decir así, o puedan ustedes, nosotros todos, tomar, digamos así, los nutrientes necesarios para el organismo. Vemos esas funciones tan importantes que tiene la saliva. Y hay una cosa que también les quiero recordar, que no es solamente eso, sino el gusto. El gusto, a ver, el gusto no está solamente de los alimentos, sino también de nuestras relaciones afectivas, vamos a decir así. ¿Sí? Ya que en la saliva se transmite no tan solamente virus, bacterias, sino también hormonas, ¿sí? Que, digamos, la testosterona, ¿sí? Las hormonas que participan también en todo el proceso sexual. Entonces, es importante, digamos, recordarlo y saber qué es lo que realmente compone esta saliva. Entonces, recordamos, la saliva está compuesta por un 99% de agua. ¿Sí? Esta agua, las moléculas de agua van a influir directamente en lo que es la desionización del agua y en la producción de los hidrógenos y de los hidroxilos en todo esto. Por supuesto, tiene un 1% compuestos que está constituida por compuestos orgánicos e inorgánicos. Recordemos que los inorgánicos nos vamos a encontrar los iones, tanto cationes como aniones. Estos aniones o cationes, digamos, tienen una función importantísima en lo que es el mantenimiento de la pieza dental. Por ejemplo, recordemos que un diente es hidroxiapatita, fosfato de calcio, ¿sí? Todo esto ayuda a que se mantenga, a que esté la pieza dental como tal. Pero que va a estar influenciada, como lo hablé desde el principio, por las concentraciones de hidrógeno. No tan solamente va a haber calcio, fosfato, hidrógeno, también puede haber flúor, ¿sí? Que proviene de nuestros alimentos, como también de nuestro cepillado bucal, las cremas dentales, todo esto de los enjuagues bucales que traen flúor, todo esto también van a estar en composición de la saliva, ¿sí? Y juegan un rol importante, por ejemplo, en el caso del flúor, que lo que hace el flúor es, una vez en la pieza dental, hace un desplazamiento de los hidroxilos de la hidroxiapatita y transforma esta hidroxiapatita en fluorapatita. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar una pieza dental con más resistencia a los ácidos expuestos a nivel bucal, ¿sí? Y nos ayuda a evitar digamos que esta resistencia al esmalte que nos ofrece la fluorapatita, una vez el flúor en boca, también nos va a ayudar, o este flúor, a que no se propaguen ciertos microorganismos que son cariogénicos o que producen caries. ¿Sí? Este flúor va a actuar a nivel de metabolismo de la glucosa, en las bacterias, y va a impedir que se forme el ácido pirúvico, el piruvato o el lactato en su defecto. Entonces, dentro de los compuestos orgánicos, nos vamos a encontrar que en la saliva podemos encontrar ADN propio del genoma humano, ¿sí? También podemos encontrar ADN bacteriano o ADN viral. También podemos encontrar en saliva ARN. Entonces vamos viendo y vamos que realmente la saliva no es solamente agua o es un líquido inerte, digámoslo así, sino que también es un medio en donde hay muchas cosas, ¿sí? ARN, ADN, ARN propio, ARN de bacterias, de virus, vamos a encontrar anticuerpos, muchas proteínas. Actualmente se han caracterizado más de 3000 proteínas a nivel bucal,
¿sí? Eso ya a partir del 2009, donde empezaron los estudios directamente en la caracterización y en la identificación de, digamos, de moléculas, de biomoléculas a nivel salival, las proteínas han, digamos, la caracterización de proteínas ha crecido muchísimo. Enzimas, ¿sí? Enzimas importantes que se van a encontrar a nivel salival, la más abundante, pues la tialina o la amilasa, que es la que nos ayuda a hacer todo lo que es el proceso de digestión o los cortes de los carbohidratos, ¿sí? Otra también son los anticuerpos, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, G. ¿De dónde vienen estos anticuerpos? Recordemos también que como cada glándula está bañada o está envuelta por el sistema vascular, esto también viene de parte de lo que está en la sangre pasa a lo que es la composición salival. Entonces, todo, mírenlo así, todo lo que nos podemos encontrar en la parte sanguínea, glucosa, colesterol, triglicéridos, todas estas biomoléculas, también anticuerpos, productos, digamos, reactivos de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, todas estas cosas también las vamos a encontrar a nivel salival, ¿sí? Virus, por supuesto. También yo anexaría en este caso algunos hongos o, digamos, levaduras, también que participan o que están de manera transitoria o que pueden llegar a estar a nivel bucal. Ok, quise traer esta parte de saliva versus sangre. ¿Por qué? Porque hay que recordar que lo que estamos discutiendo aquí son de los biomarcadores salivales. Entonces, vamos a suponer digamos, comparativamente, entre tomar una muestra de saliva y tomar una muestra de sangre, o una biopsia, o digamos, algún tejido, ¿sí? Para algún diagnóstico, veamos nada más, por ejemplo, la de saliva versus sangre. Entonces, cuando se va a recolectar saliva, la colección o la recolección de estas muestras son un poco exigentes. Lo puede ser cualquier persona, ¿sí? En su casa o en el laboratorio o donde se van a hacer los análisis en el mismo consultorio odontológico, en cualquiera de estas partes. En cambio, la de sangre, por supuesto, es diferente, ¿sí? Es más invasiva. El procedimiento no llega a ser no invasivo, recolectar la saliva. La persona lo puede hacer ella misma. O hay protocolos para recolectar muestras de saliva que pueden ser estimuladas o no estimuladas. Entonces, dependiendo también del protocolo que se vaya a hacer o que las pruebas que se vayan a realizar a través de la saliva, también es muy importante, pero indistintamente el procedimiento no es invasivo. Es mucho más fácil para un niño, por ejemplo, tomarle una muestra de saliva que una muestra de sangre, o tomar a cualquier persona una muestra de tejido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte sanguínea, digámoslo así, con está lo que es la venopunción, se necesita un personal, digamos, capacitado, con experticia, para tomar estas muestras, un asistente o auxiliar de laboratorio, un bioanalista, o cualquier persona, un médico que esté capacitada, incluso los mismos odontólogos, que estén capacitadas para tomar estas muestras sanguíneas. En cambio, las muestras de saliva no necesitan un personal capacitado. Incluso el mismo paciente puede tomar su muestra. No, son muchas, digamos que son muchas las ventajas las cuales que recolectar una muestra de saliva se hace más factible, viable, incluso a la hora de manejar estas muestras que no necesitan una refrigeración inmediata, que no se van a coagular como la sangre, que no se van a embolizar como una sangre, sino simplemente colocarla en un recolector especial, ¿sí? que incluso eso está a nivel comercial, ya existen, para tomar estas muestras salivales. Es un poco para que veamos la comparación. Entonces son fáciles de enviar al laboratorio y almacenar para su posterior análisis. Entonces no es igual, incluso es más económico trabajar con la saliva que con la sangre, por todo lo que implica el hecho de nada más de tomar una muestra de sangre. Incluso los riesgos de bioseguridad del personal que va a trabajar, por ejemplo, también, ya que recordemos también esto de que la saliva contiene digamos, enzimas que inhiben el virus del VIH. ¿Sí? Entonces,
puede ser que sea un paciente con VIH positivo, pero que a través de la saliva no nos va a, digamos, no va a haber esa transmisión o ese peligro, ¿sí? De infección, de transmisión por un pinchazo o como un pinchazo que nos demos con la saliva, con las agujas, digamos así. Entonces, la saliva versus la sangre. Recordemos que una glándula salival está envuelta en capilares sanguíneos, que es lo que permite que se recojan o se reabsorban todas esas moléculas que están dentro de la sangre y que pasen a la, digamos, a lo que es la formación de la saliva como tal. Entonces, en consecuencia de esto, los fluidos orales pueden contener información molecular capaz de comunicar el estado de salud actual de un individuo, ¿sí? Ya sabemos por qué. Incluso hay muchas biomoléculas que aún no se han caracterizado dentro de a nivel bucal, pero hay muchas. Entonces, actualmente existen lo que son los, por ejemplo, los kits para diagnosticar VIH, existen en saliva, utilizando muestras salivales. Estos kits fueron aprobados por la FDA aproximadamente en el año 2012, donde pueden ser comercializados incluso en una farmacia tal cual como una prueba de embarazo. Entonces se hace como más personal, más confiable, más privado. No confiable, no utilizaría esa palabra, sino más privado. ¿Sí? En el caso de un paciente que quiera saber si tiene o no VIH. Ok, por supuesto, hay una desventaja, digámoslo así, pero es una desventaja, a ver, de especificidad. Estas pruebas tienen una especificidad del 93% aproximadamente, pero es un screening que puede ayudar a orientar al paciente, en este caso, si tiene alguna duda sobre si o no está contaminado o, digamos, infectado con VIH. Entonces, vemos que es como hay una vinculación molecular fascinante entre todo lo que es el fluido salival y la sangre, ¿no? Ya que la mayoría de los biomarcadores, digamos, de las pruebas, los exámenes laboratorios que se realizan sobre todo, principalmente a nivel sanguíneo, ¿sí? Utilizamos sangre, se puede utilizar orina, heces, líquido cefalorraquídeo para enfermedades neurodegenerativas, pero digamos, en el caso del líquido cefalorraquídeo es una muestra invasiva, ¿sí? Al igual que la incomodidad que pueda ocasionar a la toma de una muestra de sangre. No va a ser totalmente sustituible, pero es una, digamos, una alternativa utilizar estas muestras salivales como un medio para hacer diagnóstico, para medir análisis, para medir biomarcadores. Sí es una fuente útil. ¿Sí? Entonces, al final de la presentación hay una serie de bibliografías que ustedes puedan revisar en su casa tranquilamente, que les va a prestar más, digamos, les va a dar más información sobre, digamos, algo en particular, un protocolo de cómo tomar las muestras, porque tiene que estar estandarizado el protocolo de qué va a hacer usted realmente, qué quieres medir a través de saliva. Entonces, vemos que estas pruebas de VIH digamos que ha sido muy innovador desde el 2012. Aquí en Venezuela no las he visto, pero sé que existen y que pueden llegar a determinar, a diagnosticar un VIH a través de muestras de saliva. También actualmente están sacando o están saliendo para otras infecciones como lo que son las hepatitis B, la hepatitis C. También se están generando kits utilizando muestra de saliva para hacer el diagnóstico. Entonces digamos que son alternativas que nos van a permitir de algún modo avanzar, ¿sí? Sin esa incomodidad que pueda traer o llevar lo que es la sangre, o que no tenemos tan solamente una sola opción, sino también la muestra salival. Entonces vemos que sí, esto es de los autores, por referencia de algunos autores, pues, que lo llaman como este fluido oral salival, es un buen candidato para hacer los diagnósticos a nivel de enfermedades sistémicas incluso. Ok, es importante saber que en el caso de los biomarcadores,
que en el caso del biomarcador, según el Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Es un indicador medido y evaluado objetivamente de procesos biológicos normales, como también patológicos o patogénicos, que también tiene que ser o puede servir como respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Son entidades dentro del cuerpo capaces de proporcionar información imparcial sobre el estado fisiológico actual de un organismo vivo. ¿Qué pasa? Estos biomarcadores tienen que ser confiables, reproducibles, tienen que ser imparciales, en el sentido que tiene que ser, digamos, si es un solo biomarcador, cuando uno se refiere a un biomarcador, es que te va a dar una información de algún, digamos, de alguna enfermedad o una condición patológica o no de un paciente, ¿sí? Un biomarcador. Un biomarcador, por ejemplo, ustedes cuando se van a hacer enzimas hepáticas, ¿sí? Son enzimas hepáticas, son biomarcadores hepáticos, que si la fosfatasa alcalina, digamos, las bilirrubinas, que se sabe muy bien que son producidas en este tejido, en este órgano hepático. ¿Sí? Entonces, en el caso de los biomarcadores tiene que ser así, tiene que ser, digamos que un elemento que pueda diferenciarse de otros, o, por ejemplo, en el caso nuestro actual, que estamos en investigación, que estamos utilizando biomarcadores sanguíneos, buscándolos a nivel salival y ver y comparar, digamos, su cantidad y su correlación con alguna patología. Entonces, estos biomarcadores también no puede ser uno solo, puede ser un panel de biomarcadores como las enzimas cardíacas, enzimas hepáticas o metabolitos renales, ¿sí? Como la creatinina, la urea, el ácido úrico, todo esto. Entonces, en el caso digamos, del tipo de biomarcador, este puede llegar a ser un anticuerpo, IgA, inmunoglobulina A, que está en las mucosas, ¿sí? Se sabe muy bien. Se puede buscar cualquier tipo de anticuerpo, hemoglobina G, M, los microorganismos, digamos, bacterias, virus, hongos, pueden también ser un biomarcador a nivel salival, ADN, ARN, donde actualmente, por ejemplo, en el caso del ARN, de estos, digamos, de todo lo que son los ácidos nucleicos, hay muchos tipos de ácidos nucleicos, ¿no? En el caso del ARN, el ribonucleico, hay muchos tipos de ácido ribonucleico, está el mensajero, el ribosomal, tanto de bacterias como de las eucariotas como nuestros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Actualmente hay, digamos, esa búsqueda, ese screening de biomarcadores, han salido a relucir paneles de biomarcadores de ARN, que son de naturaleza de ARN, para el diagnóstico de una enfermedad. Y no tan solamente diagnóstico, sino pronóstico y también el inicio, digamos, el inicio de una enfermedad, pronóstico también, como prevención, ¿sí? Sobre todo en procesos, digamos, oncológicos. Cáncer de mama, cáncer de pulmón. Se ha utilizado estos biomarcadores actualmente a nivel salival, ¿sí? Los marcadores de ARN. Lípidos, un biomarcador también puede ser un lípido, un metabolito de, digamos, una especie reactiva de oxígeno, que también son utilizados muy bien estas especies reactivas de oxígeno para lo que son los procesos cancerígenos o el diagnóstico de los mismos. Metabolitos, cualquier metabolito, ácido úrico para la medición de estrés, proteínas, hormonas, el cortisol para medir el estrés, digamos, el diagnóstico de estrés de un niño o de un adulto, está correlacionado con eso, y muchas más. Incluso les comentaba que las proteínas, actualmente lo que es el estudio proteonómico de la saliva, está siendo muy bien estudiado, exosomas, que son como vesículas, digámoslo así, que pueden contener dentro ciertas biomoléculas, también como ARN mensajero o ARN, todas estas biomarcadores son funcionales o pueden llegar a ser una firma molecular de algún diagnóstico.
Y no tan solamente, como repito nuevamente, para diagnosticar, sino también para pronosticar o para ver cómo va la terapia o para el inicio de una enfermedad, ¿sí? A nivel bucal. Entonces, este biomarcador tiene que ser confiable, reproducible, puede ser uno, puede ser varios, un panel de biomarcadores de este tipo de naturaleza, de las que las acabo de nombrar. Iones también se utiliza como un biomarcador, un panel de ion de concentración, a medir la concentración de estos iones. Todas estas son útiles a la hora de dar, digamos, una impresión diagnóstica, ¿sí? Entonces, y que ya están siendo estudiados, ya hay pruebas, digámoslo así, aprobadas por la FDA, digamos kits, diagnóstico a través de la saliva, simplemente a través de la saliva. Entonces, no solamente en este campo de la odontología podemos trabajar a nivel anatómico, digámoslo así, sino también a nivel molecular, a nivel bioquímico, en los laboratorios de investigación, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer y que son útiles, porque lo importante es la utilidad de las cosas. Entonces, por ello se hace tan importante el diagnóstico en enfermedades sistémicas también orales de estos biomarcadores salivales, ya que, por ejemplo, en los casos de pacientes oncológicos mayores, digámoslo así, personas adultas mayores, mire, es súper incómodo, es traumático el hecho de tomar una muestra sanguínea, nada más la sanguínea. Y lo costoso que es también las biopsias, los tejidos para analizar, los análisis patológicos. Entonces, esto es una herramienta, ¿sí? No va a ser lo único, es una herramienta. La importancia radica en lo que se va a ser utilizado, en esa utilidad. ¿Para qué es útil esto? ¿De qué me sirve yo saber qué es lo que contiene mi saliva? ¿Para qué? Entonces, todas estas cosas para estos pacientes, esto es pensado, sinceramente, ¿no? Actualmente en la cual estoy trabajando con un equipo de investigación en todo lo que son las enfermedades, pero diagnosticada a nivel oral, a nivel salival, ¿sí? Hacer esa correlación. Es pensado en estos pacientes mayores, en los niños, digamos, que están en tratamientos oncológicos, que se quiere saber cómo van, cómo es su proceso. Ahí, digamos que no todos los cánceres se pueden analizar, por ejemplo, a través de la saliva, pero sí ya hay estudios que han permitido, que están cerca, digámoslo así, ya de ser aprobados para que sean también una, digamos, una herramienta o una alternativa para a la hora de dar un diagnóstico, pronóstico, ¿sí? O evolución de la enfermedad, todo esto. Entonces, es por ellos que realmente se hace y también por el hecho de lo factible que es esta muestra, de lo fácil que es tomar una muestra de saliva, que no es igual a un líquido cefalorraquídeo. Su importancia radica también, por ejemplo, que actualmente hay unos estudios que se están realizando a nivel de enfermedades neurodegenerativas que permiten hacer diagnóstico a partir de muestras salivales sin la necesidad de hacer una punción lumbar, sin necesidad de tomar un tejido, digamos, de biopsia, para biopsia. Entonces, es importante todo esto. Hay algo aquí que yo les había puesto que tiene que ver con las metodologías experimentales. Estas metodologías experimentales, cuando se trabaja para la investigación o cuando se trabaja para el análisis de la saliva, es importantísimo porque tiene que ser específicas, minuciosas, ¿sí? Ya que por lo siguiente, la razón principal es la siguiente, que la sangre, por ejemplo, contiene anticuerpos, contiene inmunoglobulina. La inmunoglobulina A, por ejemplo, está en un orden de miligramos en la sangre y es fácil de detectar, ¿no? A través de kits de ELISA y todo esto.
Pero cuando tú vas a la muestra salival, donde la inmunoglobulina A ya no va a estar en miligramos, sino microgramos, 3 órdenes de magnitud por debajo, ¿sí? 1000 veces menor. Entonces tú estás encontrando algo muy pequeñito en comparación con la sangre, en concentración. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, que está en orden de miligramos, y en la saliva en microgramos, igual que la M y la G. Entonces, las técnicas o la metodología experimental tiene que ser específica, sensible, altamente sensible, ¿sí? Incluso están los diseños de los kits para las proteínas o para, digamos, alguna enzima o algún anticuerpo a nivel bucal u hormona. Porque no son las mismas cantidades. Algunas enzimas sí se encontrará en mayor cantidad, como por ejemplo la milasa. La milasa es casi que, a ver, 1000 veces más abundante o en cantidad en la saliva que en la sangre. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar hasta 160, digamos, unidades amilolíticas sobre mililitro en sangre, pero a nivel bucal vamos a encontrar, ¿qué le digo? 600.000. Podemos llegar a encontrar 60.000 unidades amilolíticas en saliva por mililitro. Entonces es importante saber que la metodología experimental, cuando se trabaja con cantidades, en este caso vamos a suponer en cantidades muy pequeñas, hay que ser más minucioso. Por ejemplo, en la parte proteómica, en la preparación de geles, no se puede determinar igual que en la sangre, ¿sí? Algunos analitos. Como también, por ejemplo, cuando se va a trabajar con saliva, digamos, con reactivos o con kits que fueron diseñados para suero o plasma, hay algo clave allí que es el pH, ¿sí? El pH del medio que usted está utilizando como análisis, en este caso la saliva, tiene que ajustarlo al pH plasmático. Entonces, por eso la importancia también de medir el pH, sea lo que sea que usted va a hacerle a la saliva, digámoslo así, es mi recomendación, que hay que medir la cantidad de hidrógeno que contiene esa saliva. ¿Por qué? Porque si vas a utilizar un kit que es para la sangre, tienes que ajustar ese pH al pH plasmático. Y esto es para tener reproducibilidad también, ¿sí? La metodología experimental de trabajar con biomarcadores salivales también están relacionadas, o es muy importante la parte de la recolección de la toma de muestra. Tiene que ser reproducible bajo un protocolo. Si vas a utilizar un protocolo de nuevo, innovador, pues tienes que publicarlo, digamos, a la hora de la publicación tienes que ser muy minucioso y detallado a la hora de describir cómo fueron tomadas esas muestras, la hora en que fue tomada la muestra. ¿Por qué? Porque recuerden de que todos los analitos, nuestros analitos, la mayoría de todas nuestras biomoléculas están sujetas al ritmo circadiano. En la mañana puedo tener un valor, pero en la tarde tengo otro valor, ¿sí? Bien sea del cortisol, de alguna otra hormona o de algún otro analito que se quiera ver, incluso de la glucosa también. Entonces, recordar también, por ejemplo, que la glucosa no solamente vamos a medir las nuestras, sino también todo lo que tenga que ver con que el paciente sí comió, si no comió. Todas estas cosas son importantes, digamos, estandarizarlas a la hora de medir un biomarcador. ¿Sí? Las tomas de muestras es muy importante. Si están en ayunas del paciente, si va a ser en la mañana, si va a ser en la tarde, para que realmente pueda ser reproducible, funcional y ser tomado en cuenta como un biomarcador, porque los biomarcadores son firmas moleculares de algún diagnóstico. Entonces, es importante la metodología experimental. Digamos, tener bastante bibliografía, si ya el protocolo fue utilizado por otros autores, por otros investigadores, entonces, bueno, es reproducible. Los estudios realizados actualmente son amplios a nivel salival. Les comentaba que a nivel neurodegenerativo están siendo utilizados, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Encontraron ya biomarcadores
que sirven para el diagnóstico de estas enfermedades, aún sin el paciente presentar la enfermedad como tal. Entonces, es interesante todo esto porque ya empezamos a ver la utilidad y la importancia de estos biomarcadores que no son invasivos. No necesito, generalmente, para hacer diagnóstico de estas enfermedades, muchas veces se toma líquido cefalorraquídeo. Obviamente, esto es una muestra invasiva. Entonces, y al compararlas con una muestra de saliva, oye, la diferencia es abismal, ¿sí? Como ya lo habíamos conversado un poco. También se están haciendo biomarcadores a nivel de cáncer. Cáncer de mama, ¿sí? Sobre todo productos de ARN que se encuentran a nivel bucal y que son confiables un 98%. Entonces, un paciente se va a encontrar con una fiabilidad de un 98, un 95% de algún analito que puede ser tomado por un diagnóstico que puede ser tomado a través de su muestra salival, que una biopsia. ¿Sí? Y el costo. Entonces, actualmente hay una cantidad de estudios impresionantes que están, digamos, que enfocados en lo que es los biomarcadores salivales. Todo esto para llevarnos a que sea menos traumante para un paciente, como también a la factibilidad económica, ¿sí? Y lo rápido que es y que sea confiable, ¿no? Que es las muestras de saliva. Entonces les dejo esta bibliografía que ustedes puedan chequear. Enfermedad de Alzheimer, Parkinson, todo lo que hablan sobre los procesos inflamatorios a niveles orales, ¿sí? Por el estrés oxidativo, las enfermedades bucodentales, que también son, digamos, claves para ese diagnóstico. Ustedes como odontólogos o como personal de la salud que están en estas áreas, ¿sí? Bien sea en laboratorios, bioanalistas, bueno, yo soy bioanalista, por ejemplo, en los análisis de cáncer de mama, que eso me llamó muchísimo la atención, toda la parte microbiológica, que es hermosa también, todos los que son los paneles microbiológicos relacionados con enfermedades sistémicas, es un mundo. Bueno, entonces les dejo aquí esta bibliografía, que está excelente, que me gusta muchísimo, y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que sea de utilidad para ustedes, y bueno, los invito también a incentivarse en esta nueva área, o no es nueva, ya tiene tiempo, lo que pasa es que está como incursionando, que está creciendo, que va creciendo cada vez más. Nosotros pertenecemos a un equipo de investigación donde, por supuesto, está mi persona, la profesora Ana Ray, de la Facultad de Ingeniería, la profesora Isis Array, que es profesora de nutrición, que está en medicina, el profesor Pedro Perusini, que también está en el Departamento de Fisiología de la Conducta en Medicina, el profesor Balbino Perdomo, que es un biólogo con su especialidad en biología molecular, igual que el biólogo Carlos Duque, también es parte de este equipo, estudiantes, pero con una calidad de, digamos, de investigación, esa preparación que se van llevando la asistente de laboratorio de análisis clínico Ariana Valero, que es estudiante de bioanálisis de la Universidad de los Andes, y la estudiante Daniela Carrillo, que es estudiante de odontología también, que forman parte de este equipo. Hay otras personas también que nos han colaborado o que nos están colaborando para ello, pero entonces los invito a que nos unamos también a empezar a crecer en esta área, ¿sí? Entonces, aquí les dejo este dicho: la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Muchísimas gracias por su atención.